Pues nada, como ves por la decoración, se acerca la Navidad y son días en los que la felicidad y la tranquilidad deberían reinar, pero por desgracia esto no está pasando este año, ya que son prácticamente a diario las noticias que alertan sobre el aumento exponencial de casos de bronquiolitis que está saturando y afectando a los más pequeños. Si tienes un hijo o una hija, si eres padre o madre, este vídeo yo creo que te va a interesar. Vamos a hablar sobre qué es la bronquiolitis, las cosas que hay que vigilar, por qué este año la pandemia o epidemia de bronquiolitis se ha adelantado. Te daré las pinceladas y las claves para saber cómo tienes que actuar, los tratamientos que existen y sobre todo las cosas que hay que vigilar para, en caso que haga falta, consultar con tu pediatra. Y presta mucha atención porque al final de este vídeo quiero darte un mensaje que creo que te va a ser de mucha utilidad, un mensaje de tranquilidad y de llamada a la calma. Soy Juan Toral, médico de urgencia y personal. Dentro vídeo. La bronquiolitis es una infección vírica, una infección respiratoria, que puede ser causada por diferentes virus respiratorios, adenovirus, una serie de virus, pero sin duda el virus respiratorio sincitial, grábatelo en la mente, virus respiratorio sincitial, es el virus predominante en esto de la bronquiolitis. En adultos no suele pasar más allá de un catarro, pero en los niños pequeños por debajo de los 2 años, pero sobre todo de los 6 meses, esta infección respiratoria puede complicarse en forma de bronquiolitis, que sería, bueno, cuando la infección, el virus, no se limita solo a la garganta, a la nariz y termina entrando a la vía respiratoria, pasando por los bronquios y hasta llegar a los pulmones, que están los bronquiolos, y a ese nivel da una inflamación, una irritación que desencadena los síntomas típicos de la bronquiolitis, que serían 3. La tos persistente, irritativa y que no hay manera de controlarla. La dificultad respiratoria, que aparezca taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria y tiraje, que se le marquen las costillitas. Y el tercer punto de la clínica, que sería la escucha de pitos, de sibilantes respiratorios, que no es otra cosa que la traducción de cuando los bronquios se inflaman y el aire de la respiración pasa a través de ellos y hace este ruido de pito, que a veces no hace falta el fonendo, que se escucha incluso pegando el oído al pecho del niño. Un pequeño matiz: la bronquiolitis por definición solo se pasa una vez y sería este primer gran catarro, por así explicarlo. Hay niños pequeños que suelen tener predisposición a sufrir bronquitis o crisis de asma, pero estos cuadros serán infecciones respiratorias, bronquitis, hiperreactividad bronquial, pero la bronquiolitis como tal, por definición, sería el primer cuadro infeccioso respiratorio de seriedad de un menor. Si vemos las noticias tenemos la percepción de que, bueno, que esto de la bronquiolitis es algo nuevo y que está desbordado y descontrolado. Tienes que saber que todos los años se produce un pico de bronquiolitis, que normalmente es entre enero y febrero, que suele sobrecargar consultas de pediatría y también los hospitales. Este año es cierto que la bronquiolitis se ha adelantado un poquito y que nos hemos metido a final de noviembre, principio de diciembre, con cifras prácticamente epidémicas de bronquiolitis. Y esto en parte, bueno, se debe, yo creo que el gran motivo es que venimos de unos tiempos de pandemia por COVID, en el que se han extremado las medidas de aislamiento social, de evitar espacios públicos, de usar mascarillas, de limpiarnos frecuentemente las manos, de que hay niños que no han ido a la guardería, y todo esto ha hecho lugar pues que se haya visto dificultada, afortunadamente, la exposición de los más pequeños con estos virus respiratorios. Estamos abriendo estas medidas sociales, nos estamos relajando entre comillas, y esto da lugar que, bueno, que los más pequeños que no se han enfrentado antes a estos agentes infecciosos externos víricos, al enfrentarse por primera vez ante ellos, sean más susceptibles y más sensibles a desencadenar procesos catarrales, bronquiales o bronquiolitis. Lo que más te agobia si estás viendo este vídeo seguramente sea que cuando puedo esperar en la casa, o cuando tengo que consultar con el pediatra, o cuando tengo que llevar a mi hijo o a mi hija al hospital. Lo primero, bueno, un mensaje de tranquilidad. Las bronquiolitis son bastante numerosas, pero
pocas veces necesitan un ingreso hospitalario y muchas menos veces pues terminan revistiendo mucha gravedad. Pero es cierto que durante estos días de infección respiratoria tenemos que estar muy pendientes de nuestros bebés. Es importante que desnudemos a los más pequeños, que le miremos la barriguita a ver si la usan para respirar, si usan una respiración abdominal que se llama. Tenemos que ver también si las costillitas se le marcan, porque estos son síntomas de dificultad respiratoria. Una tos persistente que no se quite, una escucha de ruido, que nuestro pequeño y nuestra pequeña pues esté muy apática, decaída, que aparezca fiebre, que le cuesta ingerir líquido o alimento, que esté pues con tendencia a estar un pelín somnoliento. Ante la duda, ni que decir tiene que debes consultar con el pediatra. El pediatra o la pediatra valorará al menor, lo auscultará, le medirá la saturación del oxígeno en la sangre y en función de estas cosas que vea, hará un tratamiento o un abordaje. ¿Que aún no te has suscrito ya al canal más saludable de YouTube donde compartir salud y regalar vida? ¿A qué estás esperando? Suscríbete, dale a la campanita y te agradezco mucho que compartas este vídeo y sobre todo que dejes un comentario. La buena salud del canal más saludable de YouTube depende en parte de ti. El tratamiento de la bronquiolitis en la gran mayoría de los casos lo podemos hacer en la casa sin grandes alardes ni farmacológicos ni tecnológicos. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es potenciar el lavado nasal para intentar tener la vía respiratoria superior lo más descargada y libre posible. Y para eso lo que se aconseja es lavados con suero fisiológico antes y después de las tomas. La postura del lactante a la hora de estar en la cuna también puede predisponer a que la situación empeore o mejore. Lo recomendado en estos días es intentar elevar un poquito el cabecero de la cuna, al menos 30 grados, ya sea o bien con una almohada o poniendo una toallita doblada debajo del colchón de la cuna, para que el menor no esté totalmente durmiendo en plano. Vigila la temperatura ambiental de las habitaciones, de la casa, ¿vale? Porque lo aconsejable es que esta temperatura interior no esté por encima de los 20 grados. Ni que decir tiene, los irritantes ambientales como el humo del tabaco hay que evitarlos por activa y por pasiva. Como hemos dicho anteriormente, hay que vigilar que el niño o la niña esté bien hidratado. Tenemos que estar estos días encima de ellos, dándole más veces de lo normal, pero toma en pequeña cantidad para ver la tolerancia y que el menor o la menor no se deshidrate. No estaría de más que varias veces al día le pongamos el termómetro para ver si aparece o no fiebre, porque esto puede dar pistas si nuestros pequeños están con síntomas respiratorios o sospecha de bronquiolitis. Ni que decir tiene que hay que evitar llevarlo a la guardería, porque como hemos dicho, el virus respiratorio sincitial tiene un alto poder de contagio y por lo tanto, si en estos días que nuestros menores tienen síntomas los llevamos a estos ambientes de guarderías, de colegio y demás, lo único que estamos haciendo es que la infección se expanda. Con estas medidas, en principio, seguramente la bronquiolitis se va a sobrellevar y en unos días el bebé va a mejorar. Lo ideal es que el pediatra pues lo revise a las 24 o 48 horas, estar muy atento en todo momento de los síntomas de alerta que hemos comentado. Pero bueno, hay casos no muy numerosos, aunque pues sí bastante significativos, en el que la bronquiolitis no termina de mejorar y hace falta, para hacer frente a esta insuficiencia respiratoria, esta dificultad respiratoria, un aporte de oxígeno externo y por lo tanto a lo mejor en ocasiones los menores van a necesitar un par de días, 1 o 2 días de ingreso hospitalario para eso, para recibir oxígeno. Y también hay otras opciones farmacológicas en las que sobre todo son broncodilatadores para abrir los bronquios, en el que principalmente se usan dos: el salbutamol, el conocido por todos como Ventolin, y también la adrenalina nebulizada. Tienes que tener en cuenta que los corticoides están contraindicados, que los antibióticos no se usan en una bronquiolitis porque, como hemos dicho, estamos hablando de una enfermedad vírica y los antibióticos hacen efecto frente a una enfermedad bacteriana. Y también tienes que saber que para casos graves existe un fármaco, un antiviral, la ribavirina, que sobre todo son para aquellas situaciones de gravedad o de mala evolución. Hay que prestar especial atención a niños prematuros, muy pequeñitos. Los primeros 2 meses de vida son especialmente un foco candente,
y también aquellos menores con enfermedades de base, enfermedades pulmonares, enfermedades congénitas, enfermedades inmunitarias, que por su condición a la hora de nacer lo hacen especialmente predispuestos a sufrir complicaciones a la hora de una infección respiratoria. Si eres madre o padre, sobre todo querrás saber una serie de recomendaciones para estas semanas en las que hay mucha bronquiolitis en el ambiente, para llevarlas de la mejor manera posible. El primer consejo es que evites espacios cerrados y también que evites espacios con mucha aglomeración de gente. En la medida de lo posible, aunque parezca de siglos atrás o de epidemias pasadas, el lavado de manos es muy importante, porque al final las infecciones respiratorias muchas veces las cogemos a través de la manipulación de la boca, la nariz y los ojos, las vías respiratorias superiores. Y también el uso de mascarilla, ¿vale? Si los padres tenemos síntomas catarrales, mucosidad o algo de tos, convendría proteger a los menores usando mascarilla y de aquella manera dificultando que el virus respiratorio se propague a los menores. Y ni que decir tiene, y lo recuerdo una vez más, el humo del tabaco irrita de manera muy grande las vías respiratorias de los más pequeños y por lo tanto tenemos que evitar sí o sí que este humo esté en la casa, y también es importante hacer una buena ventilación de los interiores, pero evitar corrientes de aire en las que los menores pueden estar de por medio. Una vez que hemos hablado sobre la bronquiolitis, es verdad que si ponemos la tele, leemos prensa y hablamos con la gente en la calle, parece que la situación está totalmente desbordada. Y yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque seguramente si has sido recientemente padre y tiene un niño pequeño, se acerca a las navidades, va a estar muy preocupado. Yo creo que venimos de tiempos de pandemia, de confinamiento, de guerra entre Ucrania y Rusia, de un invierno conflictivo por temas económico, político y social. Entonces yo creo que fustigarnos y torturarnos más por una situación clínica, en este caso la bronquiolitis, creo que está un poco fuera de contexto. Es cierto que hay casos, que los casos son numerosos, pero que sean numerosos no quiere decir que, bueno, que todos los niños estén con bronquiolitis, todos los niños estén ingresados. El porcentaje de pequeños ingresados en los hospitales es pequeño, aunque es cierto que a día de hoy pues muchas de las hospitalizaciones se deben a esta patología. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bueno, que podemos ver noticias, podemos ver vídeos, podemos buscar información, leer y demás, pero no corramos el riesgo, el peligro de extrapolar la información que tengamos y que tenga un efecto contrario. La información a veces mal usada puede atenazar, puede dar miedo. Lo que tenemos que saber es que es la bronquiolitis, que se produce por un virus, que el tratamiento en principio son medidas de apoyo o soporte, que en pocos casos se complica, que en algunas ocasiones por dificultad respiratoria, pito y demás, los menores tendrán que ir al pediatra e incluso a lo mejor pasar un par de días en el hospital con aporte de oxígeno o algunos aerosoles, pero que en principio pues no es una enfermedad que revista graves complicaciones y que por lo tanto, en la medida de lo posible, que disfrutemos de estos primeros meses de la vida de nuestros pequeños, que son muy bonitos. Yo tengo una niña de 4 años y los recuerdo con mucho cariño, y que no entremos en fobia social por esta bronquiolitis o el virus respiratorio sincitial, que siempre ha estado, todos los años tiene su pico, normalmente en enero y febrero, que este año se ha adelantado un poquito, que ha saturado antes de tiempo en los hospitales pediátricos, pero una llamada a la calma, en el que yo creo que la información es buena tenerla, pero que no usemos la información como un ataque de pánico.